buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 3 de junio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional, y con una, bueno, hablan de una tormenta de polvo del Sahara, que había que andar con sus mascarillas y ese tipo de cosas, pero parece que será en el transcurso del día. Bueno, cualquiera que se encuentre en una situación complicada que tome algún tipo de precaución. Lo que sí es el calor agobiante. El calor agobiante, si no estás con un abaniquito al lado y estás así a mano pelada, como se dice, la pasas bien difícil, porque es que se forma una especie de invernadero y la humedad relativa de nuestro país, que es bastante alta, con ese calor, ya usted sabe, pollos al carbón, rostizados, acabamos. Bueno, vieron lo que sucedió el fin de semana, ¿no? La reacción de las autoridades para el desmadre conocido como la 42 y Capotillo y esos sitios por ahí donde eso es zona Apache, tierra de nadie, y aplaudíamos y en las redes, y usted veía unos saltacocote ahí, saltimbanqui, poniendo cosas, y tú decías, pero ¿y qué clase de gente son estas? Haciendo mueca, endrogados y haciendo de eso una parafernalia, ¿no? Y una promoción dañina a las buenas costumbres y al simple sentido común. Al simple sentido común. Bueno, pues las autoridades, al igual que allá, en el hoyo de los ratones, ¿cómo es? El hoyo de los mosquitos, de los haitianos, allí en Friusa, que no pasaba nada y al final sabíamos que eso era toda una olla de grillo ahí, descontrolada totalmente, que las autoridades no podían entrar hasta que va y la gente, la ciudadanía marcha, se empodera, entonces el gobierno se pone las pilas. Vienen las 15 medidas, intervienen en Friusa, desbaratan las ocupaciones y las casuchas. Bueno, pero no es un asunto de una carrera de velocidad, sino de permanente. Hay que hacerlo permanente porque ellos se van a mudar de aquí para allí, de allí para acá, y van a seguir, y llegan, y llegan, y llegan. Ayer que veíamos 3 noticias, 15 en Montecristi, 15 en Dajabón, 15 por acá por el sur, de dominicanos que hacen trata de blancas, de haitianos, trata de personas que los cruzan y les cobran, y cruzan por los retenes y le pagan a los guardias, pero no hemos hecho, todavía no tenemos mucho bla, 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 y no hemos pasado una ley realmente. Para pasar una ley, como le dijo el cardenal, el monseñor Masalle, que espero el nuevo Papa León lo designe en algún sitio importante. ¿Se acuerdan? El obispo de Higüey, de Baní, que lo quitaron porque parece que no le caía bien a la cúpula nueva que sustituyó a cardenal López Rodríguez. Ese sí era un cardenal de verdad. Bueno, siempre uno tiene que extrañarlo a su excelencia reverendísima, cardenal Nicolás López Rodríguez, hombre que le pesaban los ruedos de los pantalones. Pues sí, decía Masalle que el Código Procesal Penal, si hubiera sido un préstamo, lo sancochan. Realidades, verdades. Duele, pero es la verdad. ¿Y qué se dice de los amigos? ¿Quién es más amigo del presidente? ¿El que le dice la verdad o el que lo marea? El que le dice falsedades, el que le engaña. Es más amigo el que le dice la verdad. Eso es lo que nos enseñaron de niño. El amigo es el que te dice la verdad. Pues bien, ahí está lo que se hizo el fin de semana en Capotillo. En esa zona se intervino, se detuvieron, se hicieron allanamientos. El desastre que está ahí, todo el mundo lo sabía y lo conocía, pero sí lo promocionaban en las redes. Y las autoridades, bien, gracias. Los lunes haciendo un aspaviento ahí los lunes, que la delincuencia ha bajado aquí, que la delincuencia ha bajado allí, y los muertos por aquí, y los muertos por allí, y los asaltos para acá, y los asaltos por allá. Bueno, al fin se deciden actuar, actúan, van a permanecer
intervenido ese barrio. Y debe ser ese barrio, y deben ser esos barrios, y deben ser todos los barrios. Y los patrullajes sistemáticos y permanentes. No a las 11 de la mañana, no a las 12 de la tarde, a las 2 de la tarde, no a las 5 de la tarde. Random, aleatorio. Porque el ladrón, los tigres saben que tú vas a pasar a las 12. Porque si tú pasas a las 12 todos los días por ahí, a los tigres a las 12 no van a estar ahí, van a salir a hacer su desmane después que tú pases. Entonces, si tú no les das inteligencia previa, de ellos no saben a qué hora tú vas a pasar, entonces es diferente. Pero ellos lo saben, los militares, la policía lo sabe. Y la inteligencia, y todos saben que es con inteligencia que se logran las cosas, con los picochatos, con los caliés, como le decíamos antes, de los barrios que saben, que cogen sus cheles del DNI para andar en cosas de politiquería, sí, pero para atender lo que tienen que andar con el crimen, la droga, los jefes, los capos. Mire ese regidor que acaba de entregar, dice el de la DNCD, no, pero es en Miami que lo pidieron. Ah, entonces en Miami saben más lo que él hacía que ustedes. Aquí en el Evaristo, en el Quisqueya, que era el rey de por ahí, que financiaba a los otros regidores y todo en la campaña. Pues todo el mundo lo sabía. Y se había dicho y se decía en las redes. Ah, entonces no hacemos los suecos. Bueno, pero lo bueno hay que aplaudirlo. Así como aunque sea reactiva la reacción, vaya la redundancia del gobierno, con lo de Friusa, con lo de Matamoquito, igual aquí con Capotillo, que no pasaba nada hasta que realmente pasa, el gobierno tiene que ir que tirarse, sabrá Dios qué informaciones de inteligencia adicionales a las que nosotros vemos en los periódicos, que no son de inteligencia, es lo que no se nos da ya, eso frito, tendrían ellos de la realidad de lo que estaba ocurriendo ahí, que se vieron compelidos a actuar después de 5 años que sin hacer nada, hasta hablando de que lo iban a promover y que un sitio de turismo. Vaya usted a ver, hay que oír cosas aquí en este país. Se dijo, funcionarios del gobierno. Bueno, entonces aplaudamos lo que está bien. Fueron, intervinieron y qué bueno, y que se mantengan ahí, igual que ahora acaban de anunciar unas cosas ahí de unos policías disfrazados, no, uniformados, con unos nuevos uniformes ahí, no es asunto de uniforme, pero de unos cuadrantes y unas cosas. Hay un lío una vez con un Pepe Vila, que era asesor del gobierno, que cobró un viaje cuarto, que le quitaron el diseño de los cuadrantes al general Brown, creo que se llamaba, de la policía. Un escándalo que aquí todo se tapa porque hay gente que a todo le luce. Y hay cosas que a todos les luce. Unos insultaban, difamaban y no le pasaba nada. Y debió pasarles. Ahora otros difaman, insultan, hacen lo mismo, le está pasando. Bueno, en algún momento se empieza, si es que es verdad que se difamaba. ¿No verdad? Digo esto porque, bueno, hablaba de la policía y eso tiene que ver con la ministra Raful Faride, que acaba de demandar a la señora Jorge, Ingrid Jorge, y al señor Ángel Martínez, el señor detective, por asunto de unos videos que ellos dicen que si existen, que si no existen. Bueno, ella los ha demandado por daños y perjuicios, por difamación e injuria, y pide una condena de 50 millones de pesos a cada uno. Esa es la justicia, ella tiene todo el derecho. Dice que busca que prevalezca la verdad en sus demandas por difamación. Yo espero que, aparte de esas cosas, que es todo su derecho de exigir su buen nombre y ese tipo y esas situaciones, ella no descuide su papel. Y que controle a esos policías que andan desmadrados por ahí, también excediéndose en sus funciones. Porque esa es la cosa. Entonces los mandan a cerrar los sitios, a llevarse las bocinas, y no es eso. Es hacer cumplir las leyes, pero sin excesos. Bueno, pero aplaudamos esto de Capotillo. Miren, ayer las cosas, o sea, quizás los buenos ejemplos son los que no se imitan. Y se imitan los malos. ¿A qué me quiero referir? Miren, el Ministerio de la Vivienda acaba de aprobar unas tarifas, que lo decíamos ayer, de un incremento de 35,000%. O sea, desde el 15 de mayo se aprueba esa resolución en donde, por ejemplo,
un aumentos que alcanzan hasta el 800% respecto al existente, pero en muchos casos hay exorbitantes. Miren, ¿cuál es el asunto? Que antes se iba y se supervisaba una obra, por ejemplo, un proyecto residencial, antes pagaba entre 3,000 y 5,000 pesos, una casa, una tarifa fija, tanto. Ahora debe pagar 5,500 por cada visita que se haga a la supervisión de esa casa que está en construcción. Y por los elementos horizontales, por los metros que tenga, lineales, de verdad, son 1,000 metros, son 200 metros, son 300, y por los pisos, por los niveles. Si son 3 niveles, por cada nivel va a pagar. Y ahora va a pagar 5,500 pesos, que era lo que pagaba total antes, ahora va a pagar por cada piso 5,500 y por visita. Y son 20 visitas que se hacen, ya usted sabe cuánto le va a subir la vivienda. Entonces, si es los sábados, 22,000 pesos. O sea, como que pagando la hora extra. La paga el constructor, que no la paga el constructor, al final la paga el comprador. Entonces, ahí está, si es de más de 2 niveles, la tarifa asciende a 14,000 pesos. Y la inspección final, 19,000. Y si es un sábado, 38,000. Y así sigue, y usted ve, antes se pagaba un solo valor. Ahora por cada visita que vaya, tiene que pagar estos montos. Si es un proyecto turístico, se pagaba en el 2022 10,000 por cada nivel. Ahora se van a pagar 17,000 y 45,000 pesos por cada visita que se haga. Etcétera, etcétera. O sea, ya los constructores empiezan a decir las repercusiones que va a tener en un sector. La construcción ha caído, cayó 7% en el primer trimestre, en los primeros meses de este año. Ha dado un pequeño repunte. Como quiera, la inversión del gobierno es 2.1, 2.4 del Producto Interno Bruto. Es en el suelo. El sector privado es que ha dinamizado que la construcción representa alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto. Hemos bajado las tasas, hemos ampliado las facilidades de liquidez del Banco Central, 35,000 del caje legal, ciento qué sé yo cuánto por aquí, un viaje cuarto, casi lo mismo que se tiró para la pandemia. Ahora el Banco Central, ayer veíamos cómo había reducido en 4,000 millones la masa monetaria, ¿verdad? ¿Cuánto era? De 888, 881, 4,000 millones menos para controlar las corridas que había con la tasa de cambio, que llegó a 63 por 1, el tipo de cambio, el dólar. Entonces, todas esas cosas se han hecho para facilitar la adquisición de vivienda, préstamos, una fianza, un bono, qué sé yo, etcétera, etcétera. Todo para dinamizar la construcción del sector privado. Entonces, esto lo que hace se complica. Dicen ellos, el MIBE, ahora se llama MIBE de la vivienda, cobrará 0.1% al valor del contrato por la tramitación de los planos. Otra más. Entonces, todo eso, al final del día, yo digo, cuando digo que solo se imita lo malo, es porque con las tarifas de Trump en Estados Unidos, él dice que la va a pagar el exportador. Y eso no es verdad. La paga el consumidor. La paga en aduana el que importa, la importadora, que trae eso de China, que trae eso de Honolulu, de Ulan Bator, por ahí de Mongolia, de donde sea, lo paga en aduana, los que tenga paga. 25% paga. Son 1,000 millones, paga 250 millones. Y esos 250 millones se lo carga al producto final. Y ese valor lo paga al final del día, ¿quién? El consumidor. El consumidor. Sin embargo, cuando digo que solo se copia lo malo, el igual que con las tarifas Trump, que está vendiendo esa ilusión, esa falacia, porque no es verdad que en una situación donde una empresa tiene un margen de ganancia, dice, bueno, yo no le puedo transferir ese aumento de costo que implica esa tarifa al consumidor, déjame yo bajarle un poco el costo acá para que se compense ahí.
Eso puede suceder, pero no es verdad que pasa siempre. Pero al final del día el costo de la tarifa lo paga el usuario. Entonces, aquí el presidente dice, Abinader ayer, que el cambio de tarifa del Ministerio de la Vivienda no afectará los costos de la vivienda. Ajá. ¿Cómo que no afectará el costo de la vivienda? ¿Y quién va a pagar ese incremento de costo? Si subió 50, si subió 100,000, si subió 2 millones de pesos la construcción de una obra, ¿quién lo va a pagar al final del día? ¿Quién paga el incremento de los costos de intereses? ¿Quién paga el incremento del costo del cemento, del costo de la madera, del costo de la mano de obra, del costo de los materiales eléctricos, del PVC, de los clavos? ¿Quién paga el costo de mover la tierra, del bote, de botar los escombros? ¿Quién que los paga? ¿Quién que los paga? El comprador al final. Todo eso se pone en el presupuesto, en la estructura de costos, y yo tengo 10 apartamentos y me salieron a 1,000 pesos, a 1,000,000 cada uno, y yo le voy a ganar 60%. Ahí están todos mis costos. Y yo se lo traspaso al precio final. Es así, no hay magia. ¿Cómo es que usted le va a subir a los procesos regulatorios el costo y no se va a transferir al usuario al final? Claro que sí, yo no sé quién le estará diciendo el presidente eso o qué él le está pensando. No, que solamente es un 0.1%. El presidente ha perdido la noción entonces de lo que... Sí, 0.1, eso es 0.1% del costo total. Si son 100 millones, usted le calcula ese 0.1 y eso se lo va a pagar ¿quién? El consumidor. El que compre el inmueble, porque eso va a incrementar, en ese monto se va a incrementar su costo, no hay magia, no puede haber magia. Entonces, igual que con eso está aquella vez que el presidente dijo, y ahora lo repite Industria y Comercio, usando números acomodaticios. El presidente dijo los otros días, el salario mínimo ahora cubre la canasta básica. La canasta básica promedio nacional es de 46,000 pesos. La promedio, la de los ricos y quintilunos llega a 75 por allá. La de los menores llega alrededor de 27, 21 por ahí, una cosa así. Eso no es verdad. Que con el salario mínimo usted cubre la canasta básica, pero dice el amigo ahora de trabajo, Eddie Olivares, que el salario mínimo de las grandes empresas, mire cómo se traen las cosas por la greña, cojo las grandes empresas para hablar de la canasta de los de menores ingresos. Yo cuando peleaba con un amigo economista brillante, le decía, cuando a él le conviene usa dólares, cuando le conviene usa pesos. Claro, porque en pesos se ve mucho y en dólares se ve chico. Se ve ilusión. Como cuando usted va en la carretera, en esos solazos, por ahí por Neiva, por Asua, por la línea, y te ve esa agua allá y lo que es el solazo que se refleja en la carretera. ¿Usted se ha visto? Eso se llama una ilusión, un espejismo. Entonces tú agarras el salario de las grandes empresas, que es 27,000, ahora se pasó con la mitad de incremento que hubo del 20%, le subieron 12, el otro sube ahora en enero, con eso subió de 21 a 27, algo así fue, que me acuerdo los números, para ese segmento de las grandes empresas, de las grandes, pero hay empresas que pagan 13,000 de salario mínimo, que con el 12 le subió a 15, creo que fue. No se puede, no se puede. Mire, no por mucho madrugar amanece más temprano, dice un refrán. Las realidades, los números son los que son. Hemos subido los sueldos, está perfecto, pero no se quiera. Igual que la canasta básica de la República Dominicana es la más barata de la región, pero en Guatemala, en esos sitios lo que comen es tortilla. Cuando usted oye hablar de Centroamérica y usted dice, y usted viene y compara y va a la capital de por ahí y dice, pero yo estoy en Baní, O sea,
No, esas son comparaciones que tienen muchas usted no suma mangos con peras. Usted suma mangos y compara mangos y mangos. Este es un mango largo, este es un mango, que sé yo qué, de esos exquisitos que yo me acuerdo, había una finca de unos amigos allá, que nosotros ayer aquí íbamos a la piscina y a corretear los patos y a montar en un cepillo que había en la finca, y había unos mangos que no podíamos, pues esos son del doctor. Le decíamos mango lechosa, yo no sé ni cómo se llaman, yo sé que eso no lo topábamos. Comíamos mango de todos los otros en lo que se llenaba la piscina. Toda la tarde hacíamos ese tigueraje nosotros allá en San Juan. Y usted compara, bueno, un mango largo con, no, mangos con mango, no mangos con pera. Entonces, eso no da beneficio. La gente dice, pero ¿de qué está hablando? Usted no puede coger un número de aquí y un número de aquí para decir que la canasta básica ahora cubre, que en el 22 no lo cubría, que en el 20 ese salario apenas alcanzaba al 83% de la canasta básica. Eso son porquerías, eso es falacia. Este logro refleja una estrategia coherente y sostenida para mejorar el poder adquisitivo real de los trabajadores formales. El adquisitivo formal, el adquisitivo real solamente se mejora controlando la inflación. ¿Por qué no se ha hecho el ajuste por inflación que está contemplado en los salarios para la parte impositiva? Que pagamos impuestos, ya lo digo 1000 veces, lo he dicho acá, de 34,000 pesos hacia arriba es que pagamos impuestos, pero debiéramos subir ese monto, no 34, sino que le haga 51, creo que sube, de 51,000. Entonces hay 16,000 pesos por ahí de lo que estamos pagando impuestos que no debiéramos, porque la ley nos faculta. Pero eso afecta a los ingresos del Estado. Pero cuando afecta a los ingresos de nosotros los trabajadores, ahí sí no. ¿Va? Entonces nada, el salario mínimo de las medianas ya cubre el 91% del valor de la misma canasta. Eso es falacia. Eso es falacia, pero bueno, si usted quiere decirlo, lo puede decir. Miren, ayer veíamos los datos que tienen que ver con las elecciones en Polonia. Al final ganó el conservador. El candidato, los nombres son enredadísimos, yo no me recuerdo de ninguno de los dos. Lo que estaba eligiéndose en todo caso era el presidente de Polonia, que hoy se llama Duda, el presidente actual. Y el primer ministro, que es el que gobierna, pero el presidente en Polonia tiene poder de veto y siempre han tenido complicaciones. Este es muy pro Putin, es muy porque Ucrania no entre a la OTAN, más inclinado al conservadurismo de Trump, los LGTB, el aborto y ese tipo de cosas. Polonia es un país pero muy católico. Entonces, ese liberalismo le pasa igual que como le pasó en Estados Unidos con los demócratas, que yo decía aquí, se pasaban de frenada con eso de los LGTB, de los trans y de esas cosas y esas boberías, en vez de ocuparse de las cosas fundamentales. Y en las elecciones le dio Trump, se lo llevó, la inmigración. Entonces, vamos a ver cómo se da, porque él tiene algunos temas ahí que son un poco inclinados a Putin, pero Putin es el peligro de Polonia. Pero el primer ministro está muy claro en cuanto a sus posiciones. Bueno, vamos a ver, pero ya ganó el conservador. Como les decía, en las ciudades, la metrópoli, ganaba el otro candidato, el que es el alcalde de Varsovia, pero en los pueblos y todas esas comunidades ahí al final. Pero no ganó por nada, fue casi fotofinish, pero ganó. Son las elecciones, son las democracias. Si fuera en Putin, no gana. Lo arreglan eso, lo gana por mucho, nada más hay un solo y hasta lo fusilan y lo matan. Pero bueno, las cosas que uno ve también en otros litorales, porque uno puede aplaudir la seguridad que hay en El Salvador, que ciertamente antes era un desastre, pero las posiciones de Bukele a uno lo ponen... uno no entiende, porque dice a Bukele que a él no le importa que lo llamen dictador. A él se siente, cuando se está en el poder, todo luce.
Pregúntenle a unos que pasaron recientemente por la administración. Todo luce, aparentemente. Dice que le tiene sin cuidado que le llamen dictador, que él prefiere eso a ver cómo matan a los salvadoreños. Como que una cosa tiene que ver con lo otro, porque en Suiza no andan matando a los suizos y no hay dictadura. En Francia no andan matando a los franceses y no hay dictadura. O hay que llegar a esos extremos. ¿Verdad que no? No. Desde los panfletos salvadoreños, todo el que lo critica a él es panfleto y panfletos internacionales. Está metiendo preso a los que de los derechos humanos y a los que exigen y a los que permiten, y así son todas las dictaduras. Lo hace Putin allá, lo hacen los chinos por sus leyes y sus cosas. Entonces, nada, ahí sigue él con su autoritarismo, que le vaya bien. Hay que aplaudir el hecho de la seguridad, pero mira lo que acaba de hacer con los presos que le mandó Trump, que tiene un lío con la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Los mandó para allá, se arreglaron por abajo, porque uno sabe que los dos se arreglaron. No, yo no lo puedo mandar porque ustedes me lo mandaron para acá. ¿Cómo yo los mando ahora? Se tiraron la pelota, ¿se recuerdan? Para no devolver a un tal Abrego García y a unos venezolanos que mandaron para las cárceles de Salvador. Oiga usted a qué nivel están, pero ellos, todo luce cuando se está en el poder. Pero nada dura para siempre. Recuerden esa frase. Miren, ayer hubo la reunión que decíamos en Estambul. Rusia y Ucrania no llegaron a nada después del golpe de bolsón que le dio a Ucrania el domingo, que le costó alrededor de 7, 8 mil millones de dólares, alrededor de 40 aviones estratégicos. Los Tupolev ya no se fabrican, son de fabricación soviética desde los 90. Esos se perdieron, son aviones estratégicos con los que se disparan los misiles Iskander, que son misiles cruceros. Desde esos aviones de lejísimo lo tiran, no hay manera de que los ucranianos puedan enfrentarlos y ya tienen que perseguir el misil, pero el misil va con mucha distancia y el avión vuelve para su sitio. Cuando Biden, con su política pusilánime, le permitió a los ucranianos que podía atacar en regiones, en las mismas zonas ocupadas y limítrofes en la frontera, Rusia lo que hizo fue que agarró de todas esas bases que tenía por ahí y se llevó sus aviones estratégicos más para allá. ¿Por qué? Guerra avisada no mata soldados. Entonces, bueno, ayer, el domingo ustedes vieron lo que sucedió. Ucrania le atacó, no fueron 4, 5 campos de aviación militares, aeródromos militares donde tenían estos, con la característica de que atacó bases militares con estos aviones estratégicos, que son de los que le destruyó alrededor de un 30% de la flota estratégica que lanzan los misiles esos nucleares, que son los que los pueden manejar. 30% aproximadamente, en un solo día, en una sola operación. Ya sabemos, los drones que los ocultaron en unos furgones en la parte de arriba, luego eso se disparó y salieron los drones volando y cerca en los camiones que iban en su... Imagínense ustedes, un camión que iba en Irkutsk, que está a 4.500 kilómetros de la frontera de Rusia, allá en la por los lados del Pacífico, allá en la Siberia, tirando para Mongolia, por allá, casi para el que va para Japón, por ahí. 4.500 kilómetros, ese camión saldría, ese furgón, mandado en esquema de eso de transporte, calculado la logística para que llegara allá el domingo alrededor de tal hora. Igual en Rusia hay alrededor de 11 usos horarios, diversas horas en diversos sitios, porque es un país gigantesco. Entonces, 4.500 por allá, hubo otra base militar que atacaron en Murmansk, ya le había dicho, allá en el Ártico, como 2.000 kilómetros también, y las otras en el medio y por aquí, fueron 5 total. Y eso fue antes de la situación esta. Pues hoy acabo de ver en la prensa que los ucranianos acaban de dinamitar, no por arriba, el puente de Kerch Bridge, que es el que está en el mar de Azov, que une Crimea con el territorio continental de Rusia. ¿Verdad? Ese famoso puente que tiene como 13 kilómetros, ya lo habían atacado en una ocasión, ahora le metieron como 1 tonelada de dinamita, pero en las bases. Parece que está suspendido, está el lío armado, los camiones en Rusia, en todas las carreteras ahora lo están revisando, hay un lío y
su madre, porque era parte de la estrategia. En la negociación en Istambul, obviamente no iban a llegar a nada, mandaron una gente ahí, no dijeron nada, presentaron luego el memorándum. El memorándum no dice lo de siempre, que tienen que entregar Crimea, que tienen que reconocer Crimea, las 4 provincias, aún las que no han ocupado, las que Rusia no ha ocupado, que la entregue, que no puede entrar a la OTAN, que no puede tener tantos efectivos militares, o sea, no puede tener armamentos de tal tipo, o sea, que esté ahí a expensas de Rusia y que se cambie el nombre, seguramente se ponga Bielorrusia 2, que no puede que el nazismo y eso cuando los fascistas están en Rusia, que reconozca la soberanía rusa en la península de Crimea, en Donetsk, en Lugansk, en Zaporozhye y en Kherson, que él no las ha ocupado, pero hay que entregársela porque él es el rey, el emperador, que no puede poseer armas de exterminio masivo, que Ucrania las entregó y eso era parte del acuerdo para proteger su frontera, pero Rusia lo violó. Que no puedan permitir bases extranjeras ni una infraestructura militar, limitar el número de militares y armamentos, o sea, para que cuando a Rusia le dé la gana de ir a ocuparla, un paísito satélite, una Nicaragua, una Venezuela, una Bielorrusia, una porquería más, pero que le cambien el nombre de una vez a Ucrania y le pongan Bielorrusia. Que reconozcan el idioma ruso como oficial. O sea, todas esas boberías, que le levanten las sanciones, que hasta que no reclamen reparación por los daños, los 300.000 millones, está bueno que le pase a la Unión Europea, porque ya debieron habérselo confiscado para la reparación de los daños en Ucrania. O sea, todas estas boberías las presenta Putin en su memorándum, que estaban esperándolo, obviamente es para no acordar el cese al fuego por los 30 días que ha pedido Ucrania, que acaba de decirle Vladimir Zelensky que él está dispuesto a un encuentro con los 4, Erdogan, Trump y Putin, que él va a discutir realmente, vamos al mambo. Pero obviamente todas estas no son propuestas, eso son las mismas cosas, eso no es una negociación, porque si tú vas a una negociación y mantienes los mismos requisitos, pero ¿qué pasa? Que ese ha sido el error de Trump desde el principio. Él no ha entendido que lo que Putin siempre ha buscado es el aniquilamiento de Ucrania, que Ucrania no debe existir. No, oye, que tiene que poner obligatoriamente el idioma ruso, oficial, que no puede tener armas militares. Ucrania hoy día produce el 40% de los armamentos que usa. Ucrania produce hoy más drones y espera producir 4 millones de drones, que con los drones fue que le dio en la madre ahora en esta operación que ha sido después de la que hizo la Mossad. ¿Ustedes se recuerdan la que hizo con los celulares y con los ¿cómo se llama la cosa esa que usaban los médicos? El Viper. Después del Viper y después los radios para desmantelar a Hamas antes del ataque. Eso mismo, yo creo que esta operación que se hizo el domingo solamente se compara, es más, ni la del Mossad se compara con esta, por la logística. Bueno, las dos brillantes. Habrán de quedar en los anales, en los libros de la guerra, y va a modificar hasta los esquemas de defensa, porque ahora todos los países van a tener que tomar medidas extraordinarias, porque con un dron de $500 te desbaratan un avión de 500 millones. Como el agua, no se llama agua, se llama A-50 el ruso, pero es igual que el agua, que es lo de alerta temprana, que son unos aviones que tienen un caparazón arriba, una cúpula, ¿verdad? Que se usa, son un radar. Los mandan a volar ahí, todo lo van escaneando, lo van fotografiando, lo van mandando, señales de radio, señales de video, todo. Imagínense todo. Cuando digo todo, hay cosas que ustedes ni yo entendemos, pero es todo. Entonces, eso pasó. Entonces, obviamente es un pretexto, pero el error de Trump ha sido ese, creer que está negociando un inmueble. Putin lo que quiere es el poder y restablecer el esquema de la Unión Soviética de nuevo, atacar a Rumania, cogerse a Lituania, a Estonia, a esos países. Y Putin se ha reído de Trump en su cara, que el mismo Trump en una ocasión dijo, vamos a ver, y le ha dado un plazo. O sea, ha estado igualito que con las tarifas,
que por eso le dijeron taco, ¿no? Trump always chickens out, igual que en la parte de política con Putin, ponía una cosa y le da antes de sentarse a negociar, ya él le había dicho todo, que no iba a entrar en la OTAN, le ha suspendido los armamentos, porque no le ha acabado de dar los armamentos, más que lo mismo que le aprobó Biden. Porque yo estoy negociando, porque hay muchos muertos de ambos lados, pero si tú eres aliado de este lado, ¿qué te importa los muertos que hay de aquel? ¿Para qué le das los misiles? ¿Para qué le das los misiles? No es para que se defienda y ataque al otro, que de hecho, los misiles y los armamentos de Ucrania se usan para objetivos militares. El puente, los aeródromos militares y los aviones, los depósitos de almacenamiento de combustible, de almacenamiento de municiones, de almacenamiento de misiles, las fábricas de químicas, las fábricas, las refinerías, todo lo que es logística fundamental para la industria de la guerra y el financiar la industria de la guerra. Mientras que Rusia ataca las ciudades, bombardea barrios enteros, los destruye, centros comerciales, hospitales, escuelas de niños, no le importa nada. Criminales de guerra, por eso el tribunal secuestra a los niños ucranianos. Las matanzas que hizo en Bucha y en otras localidades, la destrucción de hospitales, bombardeo y todo, como lo hizo en Mariupol, como lo hizo en Alepo, allá en Siria, cuando tenía ahí a su criminal, a Bashar el-Assad, que lo tiene ahora en Moscú, allá viviendo la vida de los millonarios. Entonces, esa es una cosa que Trump no la ha acabado de entender, pero vamos a ver si ahora se da cuenta de que Putin lo que lo ha venido es mareando, mareo, mareo y mareo, porque Putin no quiere acabar la guerra. Vamos a una pausa, venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.